Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y este es un tema realmente muy importante. Importantísimo, diría yo. Algunas veces, no sé si recuerden que hablamos de temas que son primarios. En los temas secundarios hay mucha controversia. Entonces, de ahí no depende nuestra salvación. Unos piensan que sí, otros piensan que no, otros, infinidad de cosas. Pero son temas secundarios. Ahí cada quien tiene su decisión. Si lo hace, glorifica a Dios. Si no lo hace, también glorifica. Pero en temas como estos temas no se mueven. Nosotros, esta es parte de la doctrina de Jesucristo. Y esto viene a raíz de un versículo que me mandó la hermana Alejandra, que me preguntaba qué quería decir. Entonces lo empecé como que a desarrollar, como la otra vez que hice un devocional, pero consideré que es muy extenso y aparte es muy importante. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Y yo le puse a la prédica, más bien es una predicación, pero también es más una enseñanza. Hechos 4, ¿qué? Hechos 4, versículo 11. Y el nombre de la enseñanza es Jesucristo es la roca. Cuando lo tengan, háganmelo saber. Amén. Con un gloria a Dios. De cualquier manera, pues el tema se está grabando para que si de repente se atrasan, entonces ya aquí se los voy a mandar al grupo para que lo tengamos, porque sí les digo que es de suma importancia. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, hasta ahí. Entonces, de repente, para algunos que ya están adentrados o para algunos que a lo mejor ya les han predicado este tema, ya sepan más o menos por dónde va. En este caso, la hermana me preguntaba, que no discernía a qué se refería cuando dice, Jesús es la piedra reprobada. ¿A qué se refiere con el término de la frase, la piedra reprobada? Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la otra pregunta. ¿A qué se refiere con que Jesús es la cabeza del ángulo? Entonces, cuando lo empecé a desarrollar, es un tema de suma importancia. De aquí nosotros no nos debemos de mover. No es como de que qué le entendemos, no. Es lo que Dios quiso decir. Una de las predicaciones que a mí me sacudió es la responsabilidad de interpretar correctamente la Biblia. Entonces, una de las reglas es de que a veces en este tipo de reuniones preguntamos, ¿qué piensa usted o qué le entiende? Y de ahí divagan muchos pensamientos, ¿no? Pero no, en el estudio de la Biblia no es qué le entendamos o qué pienso, no, es lo que quiere decir Dios. Entonces la pregunta ya no sería como que qué le entiende, sino qué quiere decir este término, ¿no? Entonces, para poder comprender a qué se refiere el versículo, debemos regresar tiempo atrás. Aquí es el libro de los Hechos. Jesucristo ya había ascendido a los cielos, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, ya había pasado Pentecostés, entonces ya había varias cosas que se habían asentado, ya, como lo que es ya la doctrina, ya los apóstoles estaban empezando a salir a predicar. Entonces, tenemos que regresar y recordar una charla con el maestro, del maestro con Pedro. ¿Cuál es esa charla? Lo importante es que tenemos que resaltar que es una conversación consecuencia de una pregunta que Jesús les hizo a los apóstoles. Esta pregunta era, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, cuando Jesús en ese pasaje hace esta pregunta, el que responde al instante es Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, cuando Pedro responde, confiesa a Jesús, es la primera, o sea, él hace la pregunta, el primero que confiesa al Señor como Señor, o sea, reconociendo que era el Hijo de Dios, reconociendo como el Cristo, como el Mesías, Pedro fue el primero, a él fue que se le dio la llave del reino, precisamente porque fue el primero. Entonces,
aclarando Jesús que esa revelación no le había sido él como por impulso, como porque se le ocurrió, no, le había sido dada por Dios mismo, por Dios Padre. Por lo que si el Padre le había dado esa revelación, aquí sí hablamos de revelación, porque fue algo revelado a él, que nadie sabía, pero él fue el que lo recibió y lo sacó, lo dijo. Entonces, si el mismo Padre le dio esa revelación a Pedro, entonces él debía ser el indicado, el más adecuado para continuar y darle seguimiento a esa revelación. Porque hasta ese momento solamente Pedro lo sabía, lo soltó. A los demás al escuchar eso y escuchar la respuesta de Jesús que le dijo, eso no te lo dijo ni carne, no, te lo dijo mi Padre que está en el cielo. Entonces, vamos a leer ahí Mateo 16, 18. Entonces, Jesucristo al reconocer que no había sido por él, sino porque se lo había revelado el Padre, desde ahí ya acepta Mateo 16, 18. 18. ¿No? Mateo 16, 18. Vamos a brincar por algunos versículos. Pero veamos cómo tiene como subtítulo desde el versículo 13 la confesión de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Vamos a leerlo desde el 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Respondiendo Simón Pedro. Fíjense cómo aquí lo está llamando Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea que nadie humano se lo dijo, sino esto provino de lo alto. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, aquí es el punto donde vamos a mencionar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ahí. Entonces, veamos cómo al principio comienza el versículo para poder entender la piedra reprobada. ¿Qué tiene que ver esta parte con la piedra reprobada o más que nada con esa parte? Primero vamos a ver lo que es la piedra reprobada. Entonces, aquí hay un juego de palabras y esto es poderoso porque aquí está sentado y aquí es donde viene la confusión de la cual habla la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cita este versículo para decir que es sobre Pedro donde se iba a levantar la iglesia. Pero no, si nosotros vamos al idioma original, en este caso fue escrito en griego, vamos a ver dos significados totalmente diferentes. Por ejemplo, podemos ver aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, esa es la primera palabra. Pedro es en nuestro idioma, pero si vamos al original, es la palabra Petro, así como se escucha, Petro, esa es la palabra en griego. Esto significa piedra pequeña. Por otra parte dice, y sobre esta roca, entonces no es lo mismo, aquí ya aparentemente es la misma palabra. Para nosotros en nuestro idioma podría ser la misma palabra, pero en el griego son dos palabras diferentes. En el roca, en el original griego, es Petra, o sea, una es Petro, una es Petra. Entonces, estamos hablando de dos palabras totalmente diferentes. Exactamente. ¿Qué quiere decir la palabra Petra? Roca grande, o sea, lo contrario a Petro, que es roca pequeña. Aquí es Petra, roca grande o masa rocosa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, a lo que Jesús quiso decir leyéndolo ya con estos significados. Y yo también te digo que tú eres piedra pequeña y sobre esta piedra grande o sobre esta masa rocosa construiré mi iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere con piedra grande? Cuando hablamos de Pedro, pues ya sabemos que está hablando de Simón, de Cefas. A él le puso Pedro. Pedro quiere decir piedra pequeña. Eso ya no nos queda la menor duda. Ese era el sobrenombre o el nombre que Jesús le puso a Pedro, porque ya dejó de ser la persona que era antes para convertirse en la nueva. Y la nueva era piedra pequeña. Entonces, ¿pero a qué se refería con que sobre esta piedra grande construiría su iglesia?
Entonces, eso es muy interesante y muy importante, porque cuando él dijo sobre esta piedra, sobre esta masa rocosa, esta piedra grande, construiré mi iglesia, se refería a la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, se refirió a Jesús. Por lo cual está diciendo sobre ¿quién es la piedra? Jesús. Jesús es la piedra grande, la masa rocosa. Entonces, sobre Jesús se iba a construir la iglesia. Se refiere a la confesión. Por eso decía su iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesús. Dice el versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque dice, esta es la primera carta a los Corintios, perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Cómo dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo sabemos precisamente para allá iba? ¿Cómo podremos nosotros? Es muy importante que nosotros cuando prediquemos usando bases bíblicas, para que sí tenga impacto y Dios lo respalde y así no puedan derribarnos lo que estamos diciendo. Porque si nosotros empezamos con nuestros pensamientos, aunque estén fundamentados, de repente podemos caer en el juego de palabras y ahí es donde, cuando se nos acabe, ahora sí que la carrilla de lo que nosotros estamos hablando, puede que ya nos quedemos callados o que ya no tengamos sustento bíblico. Sin embargo, si usamos la Biblia, entonces ahí está fundamentado. Y ahí no hay vuelta atrás, sino que estamos, como ahorita estábamos diciendo, no es lo que yo piense o qué piensa del versículo, sino lo que Dios dijo. Entonces, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sobre quién se iba a construir la iglesia? Sobre Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo, que Jesús era la roca? Aquí ya está haciendo la mención. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo, haciendo referencia a cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto y que tenía sed. Que decían, tenemos sed. ¿No? Entonces, ¿qué le dijo la voz de Dios? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, golpea la piedra y ¿qué iba a hacer? Iba a brotar el agua. Por eso dice que bebieron del agua. Entonces, ¿cuál fue? Bueno, el error de Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Aquí lo vamos a ver. Moisés no entró a la tierra prometida por patear la roca. Cuando se enojó con el pueblo de Israel, la pateó. ¿Cómo se dice? La pateó más veces de las que debían ser por su enojo. Entonces, eso le costó. O sea, qué delicado es que nosotros nos dirijamos a Jesús de una manera que no debamos. Porque Moisés perdió la entrada y no entró. ¿Cuántos años anduvo batallando y soportando, tolerando al pueblo de Israel? 40, ¿no? Con todas sus cosas. ¿Y todo para qué? Para que no entrara, para que en un ratitito de coraje, de ira, perdiera la entrada a la tierra prometida. Así puede pasar a nosotros. En un momento de coraje, de ira, hagamos, ahora sí, un desfiguro y perdamos inclusive la entrada, porque la tierra prometida es el reino de los cielos. Para nosotros en aquel tiempo era una ciudad donde fluía leche y miel, pero para nosotros la tierra prometida en estos tiempos es el reino de los cielos. Entonces, en un momento de coraje, en un momento de ira, podemos perder la entrada al reino de los cielos. Entonces, pues, es muy importante. ¿Cómo sabemos esto? En el versículo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos al Evangelio San Juan, capítulo 4. San Juan 4. Vamos a empezar desde el 3. ¿13? Sí. Sí.
Entonces ahí ya supimos, porque la misma escritura está revelando, no lo estoy diciendo yo por suposición, sino que la misma escritura lo dice tal cual, porque Cristo era la roca, ¿no? Entonces, dice el versículo 13, Juan, Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué se refería ahí? Recordemos que este es el pasaje donde está con la mujer samaritana. Se la encuentra, ve que va al pozo, iba a sacar agua, pero él le dice, dame de beber. Entonces él dice, bueno, ¿cómo es que tú te diriges hacia mí siendo tú judío? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿no? Sin embargo, ahí Dios ya empieza a extender la palabra, la salvación. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que tomando agua de la que tomamos aquí, hablando materialmente, va a llegar el momento que vamos a volver a tener sed, ¿no? Pero si nosotros tomamos de la bebida espiritual, que es de la roca, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. Por lo que Moisés... No, hasta ahí nos quedamos, hasta el 14. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Esta fue la razón en la que falló Moisés. Entonces, para ir a tomar agua a la roca, basta solamente con decir. ¿Qué estábamos leyendo hace 8 días? El que tenía sed, tómela gratuitamente. Basta solamente tener sed. Y Dios nos la va a dar así. Entonces Moisés, si ya tenía la instrucción, cuando nosotros tengamos las instrucciones, lo tenemos que llevar a cabo solamente de esa manera. Pero si nos enojamos por X cosa, podemos perder, podemos perder todo. Entonces, por lo que Moisés fue cegado por el enojo e ira, entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Lo delicado de esto es que Moisés no entró a la tierra prometida. Por haber hecho eso. Por haber pateado la roca. ¿Por qué? Porque no era cualquier roca. Aparentemente era una roca, no, pero la roca simbolizaba a Cristo y la roca era Cristo, como lo habíamos dicho. Entonces, ¿a quién pateó? Pateó a Cristo. Dios no va a permitir que le toquen a su hijo, ¿no? Aunque Él por amor lo entregó, pero no va a permitir que nosotros pateemos a Cristo, porque primero está su hijo, después estamos nosotros. Entonces, hasta ahí es donde podemos ver por qué era la piedra reprobada. Entonces, viendo que Jesús era la roca, que Jesús era la salvación, que Él nos podía dar de beber, que Él no tenía todo para que nosotros pudiéramos tener la verdadera vida y la vida eterna, o sea, ante este punto, esta situación, en estos tiempos lo podemos entender, sí, pero en aquellos tiempos estaba la contra, los fariseos, como ahora hay muchos que quieren desprestigiar a Cristo. Entonces ellos, la piedra, según la Biblia, es la piedra aprobada, es la piedra correcta, es la piedra poderosa, es la piedra que tiene la vida. Pero para los que no aman a Cristo, ¿qué es lo que hacen? No sirve, eso no es cierto. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Como ustedes hace rato, muchos dicen, no van a perder el tiempo ahí. Reprueban todo eso. Al reprobar ir a la iglesia, reprobar ir a hacer culto, alabanza y adoración al Dios viviente, están reprobando a Cristo. ¿Y quién es Cristo? De la roca. Entonces, ¿qué están diciendo en otras palabras? Esa piedra no sirve, está reprobada. No cumple con los requisitos. Por eso está reprobada. Para ellos, para la gente mala. Pero ante Dios y por Dios, Cristo es la única piedra aprobada. Tanto que en el tiempo donde estaba la escasez, estaba todo un pueblo caminando muchísimos años por el desierto que tenía sed, de la piedra obtuvo el agua. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo pensó y lo llevó a cabo. Entonces, es por eso que dice, volvemos al versículo de Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra. Ahora, ellos están diciendo, cuando se les hablaba de la roca de la cual salía agua a los judíos, luego decían, es el Mesías.
Pero recordemos que los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías. Por eso lo reprobaban, por eso él estaba descalificado, en otras palabras, ante los judíos, pero ante Dios, él era el único calificado, él era el único aprobado. Entonces, eso es en lo que corresponde a la piedra reprobada. Por eso decían, ahora, esto es muy importante, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros, dice. Eso no quiere decir que lo sea. Por ustedes los edificadores, los que se creen que solamente ustedes saben cómo hacerlo. Los edificadores que edifican, que construyen. Entonces, según ustedes, Él es la piedra reprobada, pero es por ustedes. Pero dice, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquí todo se concreta. O sea que no solamente es la piedra aprobada, sino que es la piedra más importante de la construcción. Ahora vamos a ese término, la cabeza del ángulo. Entonces, por otra parte, el ángulo. Sabemos que un ángulo es de esta manera. Imaginemos una letra L. ¿Dónde está el ángulo? ¿Dónde ustedes? Aquí, miren. Donde se une esta línea con esta, de acá, ¿no? aquí, en esta parte de aquí, esta unión, ese es el ángulo. Es la unión. Entonces, es la unión de las dos líneas. Ahí está la fuerza. Porque si esta está aquí, pero si de repente, entonces, ahorita lo vamos a ver de otra manera con la misma escritura. Pero si esta que está vertical la paráramos así, se cae. Necesita de esta para mantenerse. Esta es la que le va a dar el soporte, la línea de abajo. La que va a sostener y va a mantener a esta de pie. Entonces, podríamos ilustrar esto como que los judíos fuesen una línea, esta la vertical, y los gentiles fueran otra, nosotros. A final de cuentas, ¿quién es el que va a sostener a ambas líneas? El de abajo. Lo que echan, ¿no? Según por ejemplo, cuando hacen una obra, ¿no? Cuando hacen exactamente. Una obra, ¿no? Ya ve todo lo de abajo es lo que va a sostener lo que se va a construir arriba, encima de. Entonces ven cómo es una edificación. Entonces por eso ellos decían, Cristo no es la piedra aprobada, no, ya está reprobado, porque ellos pensaban que no, pero Dios dijo lo contrario. Entonces lo único que pudiera sostener a ambos sería la roca capaz de sostenerlos, salvarlos a ambos. Para esto vamos a ir entonces a Lucas 6:48. Lucas, Evangelio de Lucas 6, versículo 48. Exactamente. ¿Listo? Ok. Fíjense el subtítulo que tiene aquí. Los dos cimientos. Entonces, como dijo la hermana Silvia, los cimientos, exactamente. ¿Qué quería decir? Cuando estaban en el juego de palabras, y tú serás Petro, piedra. Y dice, y sobre esta piedra grande, masa rocosa, ¿acaso no el cimiento es una masa rocosa? Firme. Entonces, vamos a leer lo que dice la escritura. Semejante es al hombre que al edificar, ¿quién decía? Ustedes los edificadores, para ustedes los edificadores, Cristo es la piedra reprobada. Entonces, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Sobre la roca. Es como cuando sale allí también, ¿no? Donde el insensato y el no, que él hace su casa y viene el viento y la tira, ¿no? Entonces, en cambio, el otro esta es la segunda parte. ¿Verdad? Pero está la primera parte donde dice que el que no construyó sobre la roca, lo puso sobre la arena, construyó, vino el aire, lo derribó. Así son nuestras vidas. Por eso es la importancia de este tema, porque si nosotros edificamos nuestra fe, nuestra misma vida sobre Cristo, que es la roca, ahí está el cimiento. Cristo es ese cimiento. Si nosotros construimos nuestra vida, nuestra fe ahí,
Van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir Pruebas, luchas, situaciones, van a venir los adversarios, como leíamos en el Salmo 3, muchos adversarios de todos tipos, por ahora sí que visibles y no visibles, y solamente se va a mover así, pero no se va a caer, porque este es el que lo está sosteniendo y Cristo nadie lo va a mover. Entonces, pero si no se construye, sino que se construyen sus pensamientos, se construyen sus ideas de una manera fácil, porque los cimientos son difíciles de construir. A Cristo le costó su vida en la cruz, un camino al Calvario, golpes y un sinfín de cosas para poder poner ese cimiento. Exactamente. Pero nosotros no queremos caminar ese camino, no queremos tomar la cruz y seguirlo. Entonces no construimos nuestra vida sobre la cruz del Calvario, sobre el sacrificio de Jesús. Es como construir sobre la arena. Basta con un aire fuerte, ¡pum! Y por eso hay muchos allá afuera. Por eso hay muchos que no, que les cuesta venir, hacer el esfuerzo, porque cuando de repente llega la situación, es cuando brota el evangelio que tú traes, el evangelio verdadero. Entonces, una de dos, o te derriba o te mueve, pero no te derriba. ¿Por qué? Porque estás fundamentado sobre los pensamientos de Cristo, sobre la doctrina de Cristo. Pero si no estamos fundamentados sobre la doctrina de Cristo, cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos saca de la iglesia y cualquier cosa nos derriba, y por cualquier cosa ya me desanimé, ya no quiero. Por eso es tan importante este tema. Primero porque, como dicen los católicos dicen que es en Pedro. Bueno, aquí ya vimos el juego de palabras, ya vimos la traducción en el lenguaje original, y no, hace alusión a dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo, o sea, Pedro que la roca. Por simple lógica está manejando en el español Pedro y la roca. No es lo mismo. En el idioma original dice que una es piedra pequeña, la otra es piedra grande, masa rocosa. Entonces, esa masa rocosa, como dice aquí, excavó, construyó, lo puso fuerte. Una vez estando los cimientos ya puestos, ahora sí puedes construir para arriba. ¿Por qué? Venga lo que venga, no derriban la casa. Palabra de Dios, no palabra de nosotros. Entonces, por lo que la masa rocosa es como esa línea de abajo, ¿no? Que decíamos hablando como si fuera una L. Es la línea de abajo que va a sostener a la que se va a construir para arriba. Entonces, una vez así lo construido, al tener una base inamovible que no se mueve, sería muy difícil derribarlo. Entonces, un cristiano que está fundamentado en Cristo, va a ser muy difícil que lo derriben, porque no son sus fuerzas, son las fuerzas de Cristo. Entonces, una de esas bases es el primer mandamiento. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si nosotros hacemos eso y le pedimos ayuda a Dios, eso, y aparte, si nosotros creemos que nuestra salvación no es por mí, no es por lo que yo hago, no, es porque Cristo murió por mí en la cruz, esos son cimientos. Nada me va a derribar. Vendrá Satanás una y otra vez, pero no, aquí está escrito, Cristo murió por mí, Cristo me dio la salvación. No vas a hacer. De todas las advertencias que Cristo nos habla son cimientos. Si nosotros, por eso es tan importante leer la Biblia, no estar a expensas de lo que me dijo mi tía, de lo que me dijo mi primo, de lo que me dijo mi tío. Es que mi mamá va a la iglesia y ya tiene años y dice no. Es por eso que yo no me puedo fundamentar. Es por eso que muchos vienen a la iglesia, sienten la necesidad de esa agua de la que estábamos hablando, que la roca da, porque es el alma el que pide esa agua. Pero de repente empiezan a poner sus pensamientos, o más bien, no cimientan su vida sobre Cristo, sobre los pensamientos de Cristo, y de repente vienen una vez, dos, tres veces, a la siguiente vez ya no vienen. Les dice uno algo, están a la defensiva siempre. Siempre poniendo sus pensamientos. Lo más común de una persona así es que siempre habla de que porque esto, cualquier cosa para justificarse. Le dice de un hermano, le dice del pastor y todo eso, porque su fe no está fundamentada en Cristo. Está fundamentada en lo que ve, está fundamentada en lo que oye, está fundamentada en lo que me convenga. Esto no me gusta, no, ya no voy a ir ahí. Mejor voy a ir a buscar otro lugar donde sí me digan lo que yo quiero escuchar. Aunque eso te signifique, porque ¿qué es lo que hizo Moisés? Pateó la piedra. ¿Cuál fue la consecuencia?
no pudo entrar a la tierra prometida. Por lo- Me enojo porque el pastor dijo esto, me enojo porque el hermano me exhortó, me enojo porque mi mamá dijo que pusiera, no lo sé. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a alejar de la salvación, porque la salvación está ahí al alcance de todos. Sí. Es para que la tomes, la agarres, es mía. Cristo no te va a decir, a ver, dámela, no, te portaste mal, dámela, no. Entonces, he ahí la grandeza del Dios Todopoderoso y la grandeza de la misericordia y el amor de Cristo. Si nosotros ahí construimos en Cristo todo lo que nosotros nos va a venir adelante, nunca va a ser derribado. Pero es por eso que se ven muchos allá afuera, muchas ovejas perdidas, muchos que están sentidos, tantas cosas. Porque cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a una reunión donde se va a leer la Biblia, la palabra de Dios, entonces lo que tenemos nosotros que estar atentos y no distraernos es de la palabra de Dios y no del que está leyendo la palabra de Dios. Así. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la vista, la mirada, ponemos los oídos al que está leyendo o a los que están escuchando la palabra de Dios. Entonces ahí no estamos nosotros inventando nuestra vida sobre la roca, sino la estamos cimentando sobre nuestras propias fuerzas. Y ahí donde cualquier cosa se viene abajo. Entonces, esto quiere decir también que por lo que cuando a los judíos se le hablaba de la roca, ellos sabían que se refería al Mesías, como lo decíamos hace un rato. Y como ellos no simpatizaban con las obras de Jesús, mucho menos con las palabras de Jesús, lo desconocían. Desconocer es reprobar. Lo reprobaban. Para ellos Cristo, Jesucristo, no era esa roca, porque no les convenía. Les derribaba todas sus cosas. Es como cuando dice, Cristo, yo estaba viendo ayer la película de Jesucristo, y una parte cuando Cristo vuelve ya, otra vez ahora sí que a su pueblo, y lee la escritura, lee Isaías, cuando dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. ¿Y cómo se esponjan los judíos? Ay, ¿qué no es el hijo de José? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Y se empiezan tanto que lo quieren golpear. Entonces, desde ahí comienza todo. Cuando Jesús le empieza a hablar a los judíos, les dice tantas palabras, pero una de las que me llamó la atención fue esto, cuando le dice, es que como tú dices que la ley solamente es palabras en una piedra. Porque ahí ya, ¿qué pasó con la primera vez? Ahora sí que con los mandamientos, Moisés los rompió. Así de fácil era la ley. Era exactamente piedras que no tenían vida. Pero si las escribimos en el corazón, como dijo Jesús, allí sí cobran vida. Entonces, por eso la ley dejó de ser muerta para vivir, pero vivir aquí en el corazón. Eso también es fundamental sobre la roca. Ahí cuando las avientan porque estén... No se preocupen, mi hermano. Entonces, lo reprobaban. Eso lo podemos ver en el contexto completo en el sermón de Pedro en el Sanedrín. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Prenden a Pedro. ¿A raíz de qué? Hicieron un milagro. ¿No? Había un cojo. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. La primera vez que Pedro iba a hablar en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. Al ver todo eso, empezó la bulla. No, milagro y esto. No. Ellos son. No nos vean a nosotros. No lo hicimos con nuestro poder. Esto fue hecho porque fue hecho en el nombre de Jesús. Se los llevan presos. Y aquí viene lo más impresionante. Juan y Pedro, pescadores de oficio. Dice que eran hombres sin letra. O sea, no habían ido a la escuela. Aprendieron a contar como hayan aprendido. ¿Sabían leer? ¿Quién sabe si sabían leer? ¿No? Pero fueron los instrumentos de Dios. Pero ¿qué pasó con Pedro y Juan cuando caminaron con Jesús? Practicaron el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Más aparte, fundamentaron su fe en Jesús, en la roca. Les bastaba ya solamente el nombre porque ahora sí que presencialmente Cristo ya no estaba. Mató así físicamente, pero estaba en espíritu. Entonces, fundamentaron su roca, ahora estaban delante de los sabios, de los que decían que Jesús no, para hablar acerca de un milagro
que todo mundo vio, pero que ellos estaban aún así diciendo que no. Eso había sido por obra de Dios o por suerte, que se estaba haciendo tonto el cojo, pero que no era, no se lo querían atribuir a Jesucristo. Estaban frente a los sabios. Y eso es lo que más me impresiona, el sermón que le da Pedro a todos los sabios, al Sanedrín. Tanto que ellos se ofenden y que casi yo digo que han de haber dicho, o sea, somos los maestros y nos quieres enseñar a nosotros acerca de la Biblia, pero había cosas que ellos desconocían, precisamente quién era la roca. Entonces a mí me impresiona esa parte, porque de ahí viene esta parte y cuando dice, cuando Pedro hace énfasis en de que es Jesucristo, al que ustedes desecharon, esa palabra desecharon, el que ustedes reprobaron. Ustedes se creen tan sabios y tan instructores, tan constructores, tan edificadores, pero a ese que desecharon, esa es la parte que a ustedes les está faltando. Es algo así como de que todo encaja, pero me falta una pieza, me falta una piedra para que quede ya totalmente unida la casa. Esa piedra es Jesucristo. ¿Cuál es esa piedra? La más importante, la piedra de abajo, la base. El cimiento es la base. Entonces, Pedro hizo énfasis, mucho énfasis, en que si no se construía sobre la masa rocosa, no podría mantenerse de pie. Esto es tanto literalmente, mucho más espiritualmente, pues en temas espirituales lo más importante es la salvación y esta es después de morir. Y en Cristo todo esto se cumplió mediante la resurrección. Entonces, para concluir, otra frase importante es ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, imaginemos también la casita, ¿no? Está así, cuadradita, pero aquí está. Esta unión de aquí arriba, lo más alto, también es Cristo. Porque en el orden dice que primero es, dijo el apóstol Pablo, primero es Dios, luego Jesucristo, luego el hombre, luego la mujer y luego los hijos. Es otro orden que dio. Entonces, ¿quién es el que está hasta arriba? Ah, dirían muchos, es que es Dios, Dios Padre. Sí, pero Dios Padre en los evangelios dice que Él le delega todo a su Hijo. Óiganlo a Él, escúchenlo a Él, en Él me complazco, dice la palabra. Cuando vino el Espíritu como paloma que estaba con el Bautista, estoy muy complacido con Él. Este es mi Hijo amado, a Él le dejó todo. Entonces, ¿cómo podemos ahora respaldar esto con la Biblia? Después de que dice que Jesucristo es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, pero que ahora ha pasado a ser la cabeza del ángulo, el versículo que sigue, entonces Hechos 4:12, es la que respalda esto, porque dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros tuviéramos una iglesia, ¿dónde se la ponemos? Ahora sí que a mitad de templo, lo ponemos abajo. No, ¿dónde se le pone? Hasta arriba, la cabeza del ángulo. Entonces, como todo concuerda, pero viene desde tiempo atrás. Entonces, para poder entender esto y respaldarlo con la misma Biblia, solamente basta ponernos a leer y pedirle dirección al Señor. Entonces, en conclusión, el mismo versículo, Hechos 4:11, pero fíjese lo que dice la traducción lenguaje actual. Entonces, lo mismo, pero ¿cómo es de otra manera? Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra. Y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Entonces, a lo mejor de repente cuando lo empezamos a leer, como que no es, sí lo entendamos, pero ¿cómo lo explicamos o cómo se lo compartimos a alguien que no lo entiende? O inclusive a un católico que llegue y me diga, no, Pedro es la piedra, esa piedra se iba a construir. Bueno, aquí está la explicación. Así, a grandes rasgos, pero también un poquito detallada acerca de cómo es y por qué, y qué significa tanto la piedra reprobada como la cabeza del ángulo.
¿no? A su pueblo vino, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino ¿a qué? A manifestarse como la roca, la que hacía falta, para que ya pudiera todo así encajar. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo recibieron. Lo reprobaron. Dijeron, no, tú la piedra, no, tú no eres la piedra. No, te has reprobado como la piedra. Tú no eres lo que hace falta ahí. Entonces, mas sin embargo, Dios lo exaltó, dice, hasta lo más alto, hasta lo más sumo, dice. Tanto que no hay en otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tanto que a Dios le plació que a su Hijo fuera levantado hasta lo sumo, que Él mismo lo levantó. Y entonces también dice que es necesario que Cristo sea levantado como la serpiente. También dice la Biblia, como en aquellos tiempos se levantaba la serpiente hasta arriba, también así tiene que ser levantado Cristo. Entonces, tanto es la masa rocosa como también es lo más alto. Entonces, no hay nada más que Cristo y no hay nada que pueda sostener una vida y mantenerla firme que la roca que es Cristo. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora sí, mi hermano. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, ay, ¿qué le iba a decir? Ay, entonces me fue. De los 10 mandamientos. Ah, hermano, por ejemplo, allí en donde